Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta tarde preciosa a todos. Es un placer estar aquí frente a ustedes. Bueno, no pudiendo estrecharles las manos de cerca, pero gracias a Dios a la tecnología que nos permite acercarnos. Bueno, de esta manera, pero creo que es otra manera de acercarnos. Dios les bendiga muy especialmente a cada uno de los miembros de nuestra amada Iglesia Maranata. Esperando que la gracia del Señor continúe con ustedes, esperando que el Altísimo Dios les bendiga, que la gracia nos mantenga unidos en oración en este momento difícil. Bueno, no ha sido nada fácil para nosotros estar desconectados de nuestra congregación, estar desconectados de nuestro templo, pero bueno, somos la iglesia y Pedro dijo que nosotros somos una casa espiritual donde mora el Señor. Entonces, queridos amados, es un grato placer para mí saludarles desde este momento, desde este lugar. Y bueno, quiero en esta tarde compartir un pequeño devocional con ustedes. Quiero invitarlos a que tengan en sus casas sus Biblias abiertas en el libro del profeta Isaías, un texto que hemos venido reflexionando en estos días y que por supuesto también ha circulado en las redes. Entonces quiero invitarlos a abrir sus Biblias, si lo tienen en sus casas, el libro de Isaías capítulo 26, más exactamente en el versículo 20, versículo 21. Bueno, permítanme leer este texto para ustedes, bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en cuanto pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Permítame orar un minuto para dar inicio a la reflexión de la palabra en esta tarde. Buen Padre, en el nombre del Señor Jesús, tú eres el Dios de toda gracia. Señor, que tu gracia me acompañe hoy en el poder compartir esta palabra con mis hermanos que están escuchando esta reflexión, que van a escuchar esta reflexión. Pido que me uses, Padre. Sé que tú puedes usarme como instrumento de gloria para magnificar a Cristo en la vida de quienes escuchan. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén. El llamado que tengo de parte de Dios para la iglesia del Señor, más específicamente nuestra iglesia, es un llamado a refugiarnos en el Señor, un llamado a refugio, orar, a interceder. El capítulo 26 del profeta Isaías está antecedido de unos capítulos donde el Señor viene castigando la maldad de las naciones, Egipto, Etiopía y demás. Pero este capítulo 26 es un cántico de alabanza, un cántico de gratitud del pueblo de Israel por la salvación eterna que Dios ha dado a su pueblo. Y Dios, repito, ha venido hablando a lo largo de estos versos anteriores del juicio hacia las naciones paganas, pero tampoco el juicio escapará para su pueblo. Entonces, entendiendo un poco los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, la ira de Dios es inevitable, los juicios de Dios son inevitables sobre los moradores de la tierra. El apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, queridos hermanos oyentes, la ira de Dios, el castigo de Dios y la justicia de Dios es inevitable sobre los moradores de la tierra. Es en serio que el Señor recorrerá las calles de las naciones, las calles de los pueblos, trayendo justicia sobre quienes son culpables, sobre quienes han violado su pacto. Miqueas capítulo 1, versículo 3 dice que el Señor se levantará de su lugar a castigar, a aullar a los moradores de la tierra. Y este verso 21 del capítulo 26 de Isaías, el Señor dice: Jehová sale de su lugar para castigar. Está entendido entonces que Dios se levanta para castigar a los moradores de la tierra que han hecho maldad contra Él. ¿Contra quién? Contra Dios. Dios se levanta, Dios sale de su lugar, Dios pisará la tierra, así lo dice su palabra. Dice que castigará a los violentos, y lo que me muestra entonces que no habrá impunidad para los violentos, no habrá impunidad para los sanguinarios. Dios castigará, no habrá impunidad, lo está diciendo la palabra.
Entonces la pregunta es, si Dios sale a castigar a los moradores de la tierra, ¿qué podíamos decir entonces de su pueblo? ¿Qué espera su pueblo en medio de su justicia, en medio de la aplicación de la justicia al perverso? ¿Cuál será el trato para con Israel? ¿Cuál será el trato para con su pueblo? Queridos hermanos, tenemos esperanza porque la gracia del Señor nos ha permitido refugiarnos en la persona de Cristo. Creo que por gracia tendremos un trato preferencial. Yo creo que Dios castigará al pecador, castigará al injusto, castigará al culpable, pero al inocente lo tratará con diferencia, lo tratará de manera distinta. Yo creo que Dios es un Dios justo, y cuando hablamos de justicia estamos hablando de la impartición de equidad, de los juicios. Entonces Dios va a castigar al culpable, pero al inocente lo liberará, hará diferencia con él. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios es justo, repito. El día que Dios castigó Sodoma y Gomorra, destruyéndola con fuego y azufre, no la destruyó antes que dijera a su justo Lot: sal, porque voy a castigar. Entonces Dios hizo caer su juicio sobre Sodoma, pero cuando salió su justo de la ciudad, de igual manera en tiempos de Noé, Dios castigó la maldad del mundo de entonces, pero luego que hubo asegurado la vida de su santo y la vida de su familia, entonces el día que no entró en el arca, Dios trajo el castigo sobre la sociedad. Entonces nosotros tenemos esperanza. Dios juzgará al culpable, pero nosotros, como estamos cobijados con la justicia de Cristo, su juicio será distinto para nosotros. Entonces, el llamado que hace Dios a nosotros, sus pueblos, es una tierna invitación a escondernos delante de su presencia, a entrar en nuestras habitaciones y, como dice aquí, cerrar nuestras puertas y escondernos. ¿Pero escondernos para qué? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué busca Dios con que nos escondamos? Dice: escóndete hasta que pase la indignación. Dice el versículo 20: anda, pueblo mío. Y eso es precioso, es interesante, porque nos recuerda que somos propiedad de Él. Esto nos genera seguridad, nos genera confianza. Esto no tiene que generar desequilibrio en nosotros, sino confianza, porque Él estará con nosotros en toda tormenta. Él ha dicho: anda, pueblo mío. Luego dice: entra en tus aposentos, es decir, entra en tus habitaciones y cierra las puertas tras ti. Cierra las puertas. Escóndete un poquito, porque por un momento, ¿verdad? Hasta que, pase la indignación, pero será un momento. Dice: será un poquito hasta que pase la indignación, le dice el Señor a su pueblo. Escóndete. La pregunta es: ¿qué mensaje entonces trata de transmitir el Señor con esta palabra a su pueblo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo interpretamos su palabra? No es otro llamado, querido hermano, querido oyente, sino a orar. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y dice: ora a tu Padre que está en secreto. Y dice: y tu Padre que está en el secreto, ¿verdad?, te recompensará. Entonces el llamado de Dios está entendido aquí, que es a nosotros, a su pueblo, a entrar en plena comunión, en intimidad con nuestro Dios. Pero es interesante que Dios nos está llamando en medio de la indignación, porque Dios lo que hace es llamar a su pueblo a esconderse en su presencia en medio de la indignación. Entonces, en medio de esta tormenta actual que el mundo vive, el caos de la salud, el caos en la economía, el caos en el gobierno, Dios está invitando a su pueblo a esconderse. Es un llamado del Señor a escondernos, a refugiarnos en su presencia, a orar, a huir. Pero este escondernos no es a dormir, no es a descansar, no es a vacacionar, es a orar. El llamado que Dios nos hace en este tiempo a nosotros, la iglesia, es a orar. Así que, hermanos, creo que hemos perdido mucho tiempo. Hemos invertido la vida, la tecnología nos ha absorbido la vida, la pantalla de nuestro teléfono nos ha absorbido la vida, la pantalla de nuestro televisor, de nuestro computador nos ha absorbido la vida. Y las puertas de nuestras habitaciones tristemente han permanecido abiertas mucho tiempo y el Señor está esperando que las cerremos. Entonces, entremos hoy, cerremos nuestras puertas y entremos al lugar de la habitación. Esta habitación para nosotros
se convierte en refugio, se convierte en seguridad, se convierte en confianza para nosotros. Jesús dijo un momento: Jerusalén, Jerusalén, muchas veces he querido juntarte como la gallina a sus polluelos, pero no has querido. Entonces lo que entiendo es que Dios está ofreciendo a su pueblo protección cuando el Señor dice: muchas veces he querido cobijarte como una gallina a sus pollos, pero tú no has querido. Siempre ha sido el deseo de Dios protección para su pueblo. Y nosotros como iglesia, más que en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, necesitamos la protección de Dios sobre nosotros. Y creo que si colocamos nuestra confianza en Dios y no nos desesperamos y esperamos en su gracia, tendremos su protección. Entonces, es un llamado a entrar a su presencia. El Salmo 46 empieza hablando, diciendo: el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeremos, no temeremos. Él estará con nosotros. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es así que, y el llamado al final de este versículo dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. El llamado a la quietud no es estar tranquilo, estar durmiendo, estar descansando en silla, sino el llamado a la quietud es el llamado a estar en su presencia, descansando, confiando y orando. Y el Salmo 91, versículo 4, es un salmo muy especial, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Entonces, queridos hermanos, el llamado a nosotros, su pueblo, es a entrar en nuestros aposentos, cerrar nuestras puertas y entrar a la intimidad con Dios hasta que el tiempo de la indignación pase. Yo sé que, hermano, Dios proporciona protección a su pueblo en medio de toda esta confusión. Así que oremos a Dios con esperanza. Oremos hasta que el terror pase, porque el Señor dice: escóndete un poco hasta que la tormenta, hasta que la indignación, hasta que la pandemia pase. Así que, hermanos, estamos llamados a orar, estamos desafiados a encontrarnos con Dios en nuestra habitación. Es interesante, Salomón, cuando dedica el templo en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, una de las cosas que dice Salomón en la dedicación es que si hubiera plaga en su pueblo, dice que si nosotros oráramos, Él oirá y perdonará y restaurará. Es la oportunidad, es la gracia que nos da el Señor en ser protegido, cobijado bajo su gracia. Así que, amado hermano, pensando un poco en todo esto, ¿cuál es el llamado y cuál es la esperanza? ¿Y qué promesas tenemos nosotros para esto? Y quiero ir concluyendo pensando que he estado pensando un poco en Éxodo, cuando el Señor llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Dios dijo que lo sacaría con mano fuerte y con brazo extendido. Es así que tuvo Dios que hacerlo así a la fuerza y traer plagas destructoras sobre Egipto. Y cuando Dios va trayendo sus plagas sobre Egipto, encuentro algo que me llama poderosamente la atención. El faraón, que era el que estaba en cabeza de Egipto en aquel momento, cuando la plaga estaba sobre su pueblo, en 4 oportunidades le dice a Faraón: Moisés, ora por mí, para que Dios quite esta plaga. Ahora, Salomón, el Faraón en particular, de su apreciación le llama poderosamente la atención esas cosas que puede identificar 2 ahí. Entendió el Faraón que Dios es el único que podía quitar su plaga. Y entendió también que el único medio que Dios utilizaría para que esa plaga desapareciera fue la oración, porque le dijo a Moisés: ora por mí, para que Jehová quite las plagas sobre Egipto. Amados, si fueron de parte de Faraón 4 oportunidades que le robó a Moisés, que lo hiciera, y Moisés sí lo hizo, y cada vez que lo hizo, la plaga desapareció. Hermanos, él siendo un impío, Faraón siendo un impío, entendió cuán importante era la oración para que las plagas desaparecieran de Egipto.
Él lo entendió siendo un impío. Él no tenía el Espíritu Santo. Pero yo creo que la iglesia del Señor, usted que ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, creo que Dios, el primer día que tú creíste, te selló con el Espíritu Santo de la promesa, y si seguiste confiando, Dios te selló, te bautizó, te llenó con su Espíritu Santo, Es así que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Y creo que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, y lo entendió Faraón, que no lo tenía, ¿cuánto más lo entenderemos nosotros? Así que el llamado que quiere Dios en esta tarde, que te haga, ¿verdad?, urgente, es que la única manera que todas estas cosas desaparezcan es la oración. Faraón lo entendió, y creo que tú también tienes la capacidad de entenderlo. Así que, querido hermano, querido amigo que me escuchas, la única opción y herramienta que tenemos es orar. El único camino que nos ha marcado Dios para que esta plaga mortal pase, para que esta pandemia pase, es orando. Es por esta que invito al pueblo de Dios, lo invito muy especialmente a orar, lo invito a buscar al Señor, lo invito en esta tarde, en esta maravillosa oportunidad, a que intercedamos juntos. Yo sé que no es fácil lo que estamos viviendo, la confusión. Muchas personas me llaman cuando vamos a abrir la iglesia. Bueno, hermano, todavía no sabemos hasta que la nueva dirección del gobierno llegue. Pero mientras podemos hacerlo en nuestra casa, desde nuestro lugar donde estamos, y aquí podemos aplicar lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses 5:17, cuando nos invita, dice: oren sin cesar. Así que el llamado en esta tarde, hermano, escondámonos en su presencia, cerremos nuestras puertas, soltemos un poco el teléfono, las cosas que nos han mantenido atados, y encerrémonos en nuestra habitación y levantemos nuestra voz y clamemos a Dios. Vamos a orar, le invito a orar en esta tarde. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob. En esta tarde, juntamente con mis hermanos, me presento delante de ti para clamar misericordia, para hallar, como dice tu palabra, en tu presencia el oportuno socorro. Creo que nada es imposible para ti. Tú eres el Dios de ayer, tú eres el Dios de hoy, tú eres el Dios de siempre. Señor, la justicia que es en Cristo permanece para siempre. Y en esta tarde, juntamente con mis hermanos, me pongo de acuerdo para interceder a favor de esta nación, a favor de este mundo. Señor, mira cómo esta pandemia está amenazando, desequilibrando la economía, la salud de las naciones, aún las más poderosas, Padre. Pero hoy entendemos por tu palabra, Señor, el faraón, la persona más importante y más poderosa en ese momento de la nación egipcia, entendió que el único camino era la oración, y nosotros lo hemos entendido. Es así que hoy, Señor, juntamente con mis hermanos, nos ponemos de acuerdo, Padre, para orar, porque el llamado que nos hace es, Señor, a interceder unos a otros. Padre, te pido hoy que rompas toda cadena, que desequilibres todo plan de las tinieblas, todo plan desestabilizador de las tinieblas contra la salud, contra la economía de los gobiernos, contra el sano andar de tu iglesia. En esta tarde, Señor, bendigo tu iglesia, bendigo a tu pueblo, quienes están ahí atrás, Señor, quienes están en sus casas. Bendigo, Señor, quienes están en los hospitales. Señor, bendecimos a la nación de Italia, bendecimos, Señor, a España. Padre, que ha sido permeado por este virus, por esta pandemia, Señor, y está haciendo un desastre. Nosotros te pedimos que nos cubras, Dios mío. Hoy, Señor, te pido que guardes a tu pueblo. Hoy, Señor, aplicamos la sangre del Cordero sobre nuestra casa. Aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestros dinteles, pero especialmente sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Señor, por favor, te lo pido, cubre a cada uno con tu grandiosa y preciosa sangre. Jesús de Nazaret, enviamos palabras de restauración a quienes están en la unidad de cuidado intensivo. Oramos palabras de restauración a tu pueblo, Señor, pero también palabras de aliento, a levantar las manos creyendo que hay esperanza, que hay palabra para nosotros. La palabra que nos dice, Señor, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y nosotros lo creemos en esta tarde. Así que, por favor, tu gracia, que es abundante, sea sobre tu pueblo. Así que, Señor, cada persona que nos escucha, nos sintoniza, por favor, bendícelo de una manera sobrenatural y especial. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. No se olvide que les saluda a su hermano y amigo Pastor Versalles. Que la gracia de Dios esté con ustedes ahora y siempre. Amén.